Saludos en el deseo de una vida abundante. Soy el maestro Manuel Osorio y voy a acompañarles en el estudio de la antropología teológica. La antropología es la disciplina que estudia a los seres humanos en su totalidad, abarcando su origen, evolución, diversidad biológica y manifestaciones culturales y sociales a lo largo del tiempo. Esta ciencia busca entender qué significa ser humano, explorando tanto los aspectos físicos como culturales de la humanidad. Las ramas de la antropología se pueden clasificar. En antropología cultural, estudia las culturas humanas, sus creencias prácticas, costumbres y formas de vida. La antropología biológica se enfoca en la evolución biológica del ser humano, su variación genética, su adaptación al entorno y la comparación con otros primates. La antropología arqueológica estudia las culturas humanas del pasado a través de la excavación y el análisis de restos materiales. La antropología lingüística examina el lenguaje humano, su estructura, historia y papel en la vida social y cultural. La antropología social estudia las estructuras sociales, desigualdad, roles de género, instituciones y cómo las personas se organizan y cómo estas instituciones influyen en la vida cotidiana. La antropología teológica se sitúa como una subdisciplina que se relaciona con la teología. Se ocupa de cómo las religiones interpretan la naturaleza y el destino del ser humano, examinando cómo las diferencias culturales conciben la naturaleza humana a través de sus religiones y creencias. La antropología teológica tiene vínculos con la antropología filosófica, que se centra en preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y la existencia. A menudo se estudia dentro del marco de los estudios religiosos, analizando cómo las doctrinas religiosas sobre la humanidad influyen en las creencias, en el comportamiento y en las estructuras sociales de la comunidad religiosa. La antropología bíblica es una subdisciplina que se enfoca en estudiar la concepción del ser humano desde la perspectiva de los textos bíblicos. Analiza cómo la Biblia describe la naturaleza humana, la relación del ser humano con Dios y el propósito de la existencia humana. La antropología bíblica es una especialización dentro de la antropología teológica. Se centra en las enseñanzas y perspectivas teológicas derivadas de las Sagradas Escrituras. Los teólogos y estudiosos de la religión exploran la antropología bíblica para entender mejor cómo la Biblia informa la visión cristiana del ser humano y cómo estas enseñanzas se aplican a los asuntos contemporáneos. En resumen, la antropología general estudia al ser humano en forma integral. Dentro de la antropología general encontramos varias ramas, incluyendo la cultural, la biológica, la arqueológica, la lingüística y la social. La antropología teológica es una subdisciplina que se enfoca en la relación del ser humano con lo divino y cómo las religiones interpretan la naturaleza humana. La antropología bíblica es una especialización dentro de la antropología teológica que estudia la concepción del ser humano desde la perspectiva de los textos bíblicos. Consideremos la antropología bíblica desde la visión hebrea y su progresión hasta la visión cristiana. La Biblia presenta una antropología que se distingue por su enfoque en la relación del ser humano con Dios, a la vez que reconoce la progresión de esta perspectiva desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La antropología hebrea, su énfasis fundamental está en la alianza del hombre con Dios. La antropología hebrea se entiende en el contexto de la alianza entre Dios e Israel. La alianza revela la naturaleza de Dios, el ser humano y sus relaciones. Una visión unitaria. A diferencia de la visión platónica, la antropología hebrea presenta una visión unitaria del ser humano.
aunque la influencia helénica se manifiesta en algunos textos. La terminología. La Biblia hebrea emplea términos específicos para referirse al ser humano, tales como basar, carne, nefesh, alma, y roab, espíritu, cuyos significados varían y reflejan esa progresión de una concepción cultural de la época. La creación. Los relatos de la creación en Génesis, capítulo 1 y 2, ofrecen una perspectiva antropológica sobre el origen del ser humano, destacando su condición de criatura de Dios. Estos relatos tienen un sentido antropológico y no cosmológico, enfocándose en la historia de lo humano. El término imagen de Dios. La idea del hombre creado a imagen de Dios implica una relación especial con lo divino, destacando la dignidad y el propósito del ser humano. La ley y los profetas. La visión de la ley y los profetas es fundamental para una antropología bíblica judía. Veamos la visión antropológica cristiana. El cristocentrismo. La antropología cristiana se centra en la figura de Jesucristo como el nuevo Adán, quien manifiesta plenamente al hombre. La antropología se convierte en cristología y soteriología, donde Cristo es el hombre ideal. La nueva alianza y la nueva creación. La antropología cristiana se basa en la nueva alianza y la nueva creación, culminadas en el misterio pascual de Jesucristo. La gracia. La gracia es un eje central dentro de la antropología teológica cristiana, abordando temas como el pecado, la justificación y la redención. Terminología griega. La terminología griega de los libros del Nuevo Testamento influye en la antropología cristiana. Términos como sars, carne, soma, cuerpo, psiche, alma, o psiqui, alma, son usados pero reinterpretados a la luz de la revelación cristiana. Transformación. La antropología cristiana aborda la transformación del ser humano a través de la fe y la gracia divina, destacando la renovación y salvación en Cristo. Dualidad y unidad. Mientras que la influencia del pensamiento griego puede sugerir un dualismo entre cuerpo y espíritu, la antropología cristiana busca integrar la visión unitaria del ser humano. Puntos en común y diferencia entre la visión hebrea y la visión cristiana. Base común. Ambas tradiciones comparten su origen israelita común y asumen los principios bíblicos de la antropología israelita. El enfoque teológico. Tanto la antropología hebrea como la cristiana tienen un enfoque teológico, donde la visión del ser humano se entiende desde la perspectiva de Dios. Lectura. La antropología bíblica puede ser interpretada desde perspectivas universales o nacionales, destacando la tensión entre un mensaje para toda la humanidad o para un grupo particular como Israel. El desarrollo histórico. La antropología cristiana se desarrolló en un contexto cultural diferente, marcado por el helenismo y el contacto con la cultura griega, lo cual influyó en su terminología y concepto. Evolución. La antropología cristiana ha evolucionado a través de la historia, con diferentes épocas que han aportado diversas perspectivas y énfasis. En resumen, la antropología bíblica, tanto hebrea como cristiana, es una reflexión sobre el ser humano desde una perspectiva de la fe, la revelación y la historia de la salvación. La antropología cristiana se entiende como una culminación de la visión del hombre del Antiguo Testamento, centrada en la persona de Jesucristo. La antropología bíblica y las perspectivas interdisciplinarias. La antropología bíblica se nutre de otras ramas de la antropología, aunque su enfoque principal sea el estudio del ser humano desde la perspectiva de los textos bíblicos, es decir, de la evidencia interna en el texto bíblico. También la antropología bíblica se nutre de las perspectivas interdisciplinarias o evidencias externas al texto, gracias a otras ramas de la antropología.
como por ejemplo la interacción con la antropología cultural. La antropología bíblica interactúa con la antropología cultural al estudiar cómo las interpretaciones bíblicas han influido en las culturas y sociedades a lo largo de la historia. La antropología cultural ayuda a contextualizar los textos bíblicos, al comprender las costumbres, las estructuras sociales y las creencias de los pueblos del antiguo Mediterráneo oriental. La antropología cultural también es relevante para entender la cosmovisión de los autores bíblicos y cómo estas concepciones culturales influyen en su comprensión del ser humano. El estudio comparativo de las religiones permite a la antropología bíblica contrastar las ideas sobre el hombre con otras tradiciones religiosas. Los aportes de la antropología social, por ejemplo. La antropología social proporciona herramientas para analizar las dinámicas de poder, los roles de género y las estructuras familiares que se encuentran dentro de los textos bíblicos. El estudio de las instituciones sociales en la Biblia como la familia, la religión, el gobierno, se beneficia de la perspectiva de la antropología social, lo que permite una mejor comprensión de cómo estas instituciones influyen en la vida cotidiana. El uso de la arqueología. La antropología bíblica se apoya en la arqueología para corroborar los relatos bíblicos. Los descubrimientos arqueológicos, los vestigios de cultura y de las civilizaciones pasadas se enriquecen. La antropología bíblica se apoya en la arqueología para corroborar los relatos bíblicos, los descubrimientos arqueológicos, los vestigios de las culturas y las civilizaciones pasadas. Enriquecen la comprensión de los contextos históricos y culturales de la Biblia. El análisis de los restos materiales y artefactos ayuda a reconstruir la vida de las personas en los tiempos bíblicos, proporcionando información importante sobre la vida social, económica y religiosa. La arqueología también permite a la antropología bíblica comprender mejor el contexto físico y geográfico en el que se desarrollaron los eventos narrados en la Biblia. Consideraciones adicionales. Aunque la antropología bíblica se distingue de la antropología naturista, algunos estudios y descubrimientos arqueológicos y científicos pueden corroborar las narraciones bíblicas. La antropología bíblica puede tomar conceptos de la psicología, aunque se extiende a campos que la antropología naturista no puede abordar, como el alma humana, la imagen de Dios en el hombre y el pecado original. La teología se auxilia de otras ciencias para profundizar diferentes campos de estudio, como la arqueología, la historia, la lingüística, la psicología, con lo cual se enriquece la antropología bíblica. La antropología bíblica no se opone a la racionalidad discursiva, sino que se sitúa en un plano anterior, más vinculado al descubrimiento de la singularidad y el destino del ser humano. El diálogo interdisciplinario entre la antropología bíblica y otras disciplinas es necesaria para una comprensión más completa del ser humano. En resumen, la antropología bíblica no opera de forma aislada, sino que se nutre de las herramientas y perspectivas de otras ramas antropológicas para ofrecer un estudio más completo del ser humano desde una perspectiva bíblica teológica. Antropología teológica y antropología bíblica, coincidencias y divergencias. Hemos dicho que dentro de la antropología teológica se encuentra la antropología bíblica. Si es cierto que la antropología bíblica forma parte de la antropología teológica, tenemos que resaltar que no toda antropología teológica se considera una antropología bíblica. Dentro de la antropología teológica y la antropología bíblica existen temas en los que los diversos autores coinciden, así como otros en los que difieren, debido a sus enfoques y perspectivas particulares. Vamos a revisar algunos temas de coincidencia y algunos temas de divergencia. Veamos los temas de coincidencia. La centralidad del ser humano.
La antropología teológica y bíblica coincide en que el ser humano es el sujeto principal de estudio. Se considera que el ser humano es el punto de partida y el centro de la reflexión al ser el pensante y sobre él su naturaleza, su salvación y su fe, de lo que trata la antropología bíblica y teológica. La relación con Dios. La relación del ser humano con Dios es un tema central, tanto en la antropología teológica como en la bíblica. Los autores coinciden en que esta relación es fundamental para comprender la naturaleza humana, su origen, su propósito y su destino. Para algunos, esta relación se entiende en clave de alianza. El ser humano como criatura. Existe un consenso en que el ser humano es una criatura de Dios, lo que implica una dependencia ontológica y un propósito trascendente. Esta idea es fundamental en ambas disciplinas y sirve como base para entender la dignidad humana y su relación con lo divino. La importancia de la Biblia. La Biblia es reconocida tanto por la antropología teológica como bíblica como una fuente principal de información, aunque no todos los autores reconocen que es un texto uniforme o que existen diferentes perspectivas dentro de ella. La antropología bíblica se encarga del estudio racionalizado de las doctrinas sobre el hombre encontradas en la revelación. La imago Dei. La noción de que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios es un punto de acuerdo. Esta idea implica una relación especial con lo divino, destacando la dignidad y el propósito del ser humano. Este concepto influye en la comprensión del valor inherente de cada persona. La necesidad de la gracia. La gracia es reconocida como un elemento clave en la antropología teológica y bíblica, especialmente en su dimensión cristiana, abordando temas como el pecado, la justificación y la redención. El análisis histórico del concepto del hombre. Hay un acuerdo en que el concepto del ser humano se ha desarrollado de manera progresiva a través de la historia, a través de las diferentes épocas y culturas. Consideremos ahora los temas de divergencia. Enfoque existencial versus enfoque metafísico. Mientras que algunos autores prefieren un enfoque existencial centrado en el quién es el ser humano, desde la perspectiva bíblica, otros adoptan un enfoque más metafísico, interesados en el qué del ser humano. En general, se considera que el enfoque existencial es el que se impone en una antropología desde la perspectiva bíblica. Antropología bíblica versus antropología teológica. Aunque están íntimamente relacionadas, algunos autores hacen una distinción entre antropología bíblica, que se centra en los textos bíblicos, y antropología teológica, que busca integrar la visión bíblica con otras fuentes y reflexiones teológicas y filosóficas. La naturaleza de la gracia. Aunque la gracia es un tema central, hay diferencias en cómo se entiende su naturaleza y su relación con la naturaleza humana. Algunos enfoques destacan la gracia como un don que transforma al ser humano, mientras que otros enfatizan su papel en la justificación y divinización. Se presentan diferentes interpretaciones del Tratado de Gracia, incluyendo su origen y su relación con la justificación. La relación entre la Biblia y la ciencia. Existen diferentes posturas sobre cómo conciliar los relatos bíblicos sobre la creación con las teorías científicas como la evolución. Algunos autores buscan armonizar la Biblia con la ciencia, mientras que otros señalan las diferencias metodológicas y de interés entre ambas. Unidad o dualidad del ser humano. A pesar del reconocimiento de una visión unitaria del ser humano, persisten diferencias sobre la relación entre el alma y el cuerpo. Algunos autores, influenciados por la filosofía griega, sugieren una dualidad, mientras que otros defienden una concepción más integrada.
La interpretación sobre la imagen de Dios. Si bien existe un consenso sobre la importancia de la imagen de Dios, los autores varían en la interpretación de lo que esto implica concretamente para el ser humano, su dignidad y su propósito. Se debate si esta imagen debe ser entendida como semejanza con el Logos, la filiación adoptiva o la unión con Cristo. Diversidad de perspectivas dentro de la Biblia. Los autores reconocen la variedad de voces y perspectivas dentro de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que implica que no existe una antropología bíblica única, sino múltiples enfoques. La influencia cultural. Algunos autores resaltan la influencia de la cultura y del pensamiento griego en la elaboración de conceptos antropológicos, mientras que otros enfatizan el carácter único de la revelación bíblica. El método de estudio. Algunos autores adoptan un enfoque más exegético, centrado en el análisis de los textos bíblicos, mientras que otros prefieren un enfoque más sistemático, que busca construir una teoría coherente y a partir de la información bíblica y teológica. En resumen, mientras que la antropología teológica y bíblica comparten temas centrales como la importancia del ser humano y su relación con Dios, existen diferencias en cuanto a los métodos, enfoques y conclusiones. Estas divergencias enriquecen el estudio, generando un diálogo continuo y una mayor comprensión de la complejidad de la condición humana desde una perspectiva religiosa. Para continuar con nuestro estudio sobre la antropología bíblica, vamos a desarrollar la materia en 4 unidades que están relacionadas con lo que yo he llamado el cuadrante de la antropología bíblica. Para desarrollar la antropología bíblica dentro de ese cuadrante antropológico, que contemple los momentos cruciales de la historia de la salvación, como la creación, la familia, el pueblo de Dios y la iglesia de Cristo, vamos a fundamentar y distribuir los grandes temas propuestos por los autores de la siguiente manera. El primer cuadrante va a ser la creación. Este cuadrante se centra en los relatos de la creación del Génesis. Aquí se establece la base de la antropología bíblica, donde el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Este momento fundacional es clave para comprender la naturaleza, el propósito y la dignidad del ser humano. Entre los temas principales está el origen del ser humano. Se explora la creación del hombre y la mujer como actos específicos de Dios. Se analiza la relación entre el creador y la criatura, así como el propósito de la existencia humana. Naturaleza original. Se estudia la condición original del ser humano antes de la caída, incluyendo su inocencia y armonía con Dios, consigo mismo y con la creación. Se aborda la relación entre el cuerpo, el alma y el espíritu, y la discusión entre el dualismo y monismo antropológico. Imago Dei. Se examina el concepto de la imagen de Dios en el ser humano, destacando su significado para la dignidad y el destino de la persona. Se busca comprender qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios. Libertad y razón. Se estudian las facultades humanas de la razón y la libertad, así como su relación con la voluntad y las pasiones como parte fundamental de la imagen divina en el ser humano. El segundo cuadrante es la familia. Este cuadrante se enfoca en las narrativas de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, como las figuras claves de la formación del pueblo de Israel. Aquí se establece la importancia de la familia como unidad fundamental en la historia de la salvación. Algunos temas principales: la alianza y las promesas. Se explora el tema de la alianza de Dios con los patriarcas y las promesas hechas a su descendencia,
que se consideran fundamentales para la identidad del pueblo de Dios, del pueblo elegido. La transmisión de la fe. Se analiza el rol de los patriarcas como líderes familiares y transmisores de los valores espirituales, de la fe y de las tradiciones. Se destaca cómo las relaciones familiares influyen en la transmisión de los valores religiosos y culturales. El pecado y la fragilidad humana. Se estudian las historias de los patriarcas para ver su humanidad, incluyendo sus fallos, debilidades y luchas. Se muestra que a pesar de sus imperfecciones, Dios sigue trabajando a través de ellos para cumplir sus promesas. El honor y la casa. Se analizan los valores vinculados a la casa, al hogar, el honor y las relaciones de parentesco en las relaciones patriarcales, proporcionando claves para entender la sociedad y la cultura de la época. El tercer cuadrante, el pueblo elegido. Este cuadrante abarca la historia de Israel como pueblo elegido de Dios desde el Éxodo hasta el exilio en Babilonia. Se explora la formación de la identidad del pueblo de Dios a través de la ley, el pacto y las experiencias del exilio. Temas principales: la ley y el pacto. Se analiza la ley de Moisés como un don de Dios que define la identidad y el comportamiento del pueblo elegido. También se examina el pacto entre Dios e Israel y sus implicaciones para la relación entre Dios y su pueblo. El pecado y la infidelidad. Se estudia cómo el pueblo de Israel a menudo cae en el pecado y la infidelidad a pesar de la alianza. Esto pone de relieve la continua necesidad de arrepentimiento y perdón. Justicia y profecía. Se analiza el papel de los profetas como mensajeros de Dios, que denuncian la injusticia y llaman al pueblo a la conversión. Se destaca la importancia de la justicia social como parte integral de la fe. La esperanza y el exilio. Se explora el significado del exilio como juicio divino, pero también como una oportunidad para la purificación y la renovación de la fe, manteniendo siempre la esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. La antropología del trabajo y del descanso. Se analizan las nociones de trabajo y descanso dentro de los grupos sociales del pueblo elegido. El cuarto cuadrante, la iglesia de Cristo. Este cuadrante se centra en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y la formación de la iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Aquí se da cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento y se establece una nueva antropología a la luz de Cristo. Temas principales: Cristo como el nuevo Adán. Se estudia a Cristo como el modelo del ser humano perfecto, el nuevo Adán que restaura la imagen de Dios a la humanidad. La encarnación de Cristo se presenta como la clave para entender la verdadera naturaleza y vocación del ser humano. La gracia y la redención. Se analiza la obra redentora de Cristo y la gracia como el don de Dios que justifica, transforma a los creyentes. Se destacan los temas de la salvación, el perdón y la reconciliación. El Espíritu Santo. Se estudia el papel del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de los creyentes como fuente de poder, guía y transformación. Comunicación y servicio. Se analiza la iglesia como cuerpo unido en Cristo, llamado a la comunión, la fraternidad, el servicio y el testimonio en el mundo. Escatología cristiana. Se explora la esperanza de la vida eterna, la resurrección y la consumación del plan de Dios en Cristo, así como la relación entre la actividad humana actual y el legado o la llegada del reino de Dios. La dimensión litúrgica. Se considera la importancia de la liturgia en la comprensión del ser humano a la luz de la fe cristiana. Consideremos la distribución de los temas claves propuestos por algunos de los autores.
dentro de los cuadrantes. Pecado y gracia. La reflexión sobre el pecado original y la gracia de Dios estarían presentes en todos los cuadrantes, pero con énfasis distinto. En la creación, la caída; en la familia, la fragilidad humana; en el pueblo elegido, la infidelidad a la alianza; y en la iglesia, la redención en Cristo. La imagen de Dios. Este concepto estará presente en todos los cuadrantes, pero con una progresión en su comprensión. Comienza en la creación, se redefine en Cristo y culmina en la participación del ser humano en la vida trinitaria. Libertad y responsabilidad. Estos temas se desarrollan en todos los cuadrantes. En la creación, la libertad original; en la familia, las decisiones de los patriarcas; en el pueblo elegido, la respuesta a la ley; y en la iglesia, la respuesta a la gracia. Antropología cultural. Los aspectos culturales serían relevantes en todos los cuadrantes, considerando el contexto histórico y social en cada etapa. La antropología cultural ayudaría a comprender las diferentes formas en que los hombres y mujeres de la Biblia vivieron su fe. El reino de Dios. La idea del reino de Dios comienza en las promesas a los patriarcas, se manifiesta en el pueblo elegido y se realiza plenamente en la iglesia de Cristo. Este esquema proporciona una estructura para comprender la antropología bíblica en relación con la historia de la salvación. Al situar los grandes temas dentro de estos cuadrantes, se puede ver cómo la comprensión del ser humano evoluciona a lo largo de la Biblia, desde la creación hasta la consumación en Cristo. Lo cierto es que vamos a encontrar que el interés superior de Dios, que es el hombre, va en un proceso de crecimiento constante, en el que Dios apuesta más por el hombre, aunque el hombre va en un decrecimiento en su interés hacia Dios. Ya para concluir este video, quisiera que reflexionáramos un poco más a profundidad sobre esta frase: el hombre como sujeto del interés superior de Dios. ¿Qué significa que Dios, el creador del universo, tenga un interés supremo en la humanidad? Esta pregunta nos invita a explorar uno de los pilares más profundos de la teología, la relación única entre Dios y el ser humano. A lo largo de la historia, teólogos y filósofos han reflexionado sobre esta realidad, y hoy nos sumergiremos en sus aportes para comprender por qué es, ante todo, el destinatario del amor y la providencia divina. Consideremos los fundamentos bíblicos, la dignidad como un regalo divino. La Biblia inicia con una afirmación contundente: el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 al 27. La Biblia enfatiza que esta imagen no se limita a una cualidad específica como la inteligencia o la espiritualidad, sino que abarca la totalidad de nuestro ser. Somos un reflejo vivo del Dios trascendente, capaces de amar, crear y relacionarnos. La dignidad humana entonces no surge de nuestros logros, sino de ese vínculo originario. Dios ha tatuado con su sello existencial su imagen en nosotros. Pero la Biblia no solo habla de un Dios creador, sino de un Dios cercano. Los salmos nos recuerdan que Él se acuerda de nosotros, Salmos 8 del 4 al 6, y que establece alianzas para acompañarnos, desde Noé hasta Abraham, desde Moisés hasta el pueblo de Israel. Dios teje una historia de compromiso y fidelidad. Esta relación no es abstracta, es personal, como la de un padre que guía a su hijo. Sin embargo, la dignidad humana conlleva una responsabilidad. Somos llamados a ser administradores, no dueños absolutos de la creación, según Génesis 2:15. La soberanía que Dios nos confiere implica cuidar el mundo con amor, no explotarlo. Aquí radica un mensaje urgente para nuestra época. La crisis ecológica no es solo un problema técnico, sino un desafío espiritual que nos interpela como copias de Dios. Consideremos las perspectivas teológicas entre la libertad y la gracia.
¿Cómo entender esta dignidad en diálogo con la teología? Los autores nos ofrecen pistas fascinantes. Joseph Ratzinger y Hans Urban Baltasar, por ejemplo, destacan que el ser humano es imagen de un Dios que es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad no es un misterio lejano, sino el modelo de nuestra vocación relacional. Estamos hechos para amar y ser amados. Pero la libertad humana es un obstáculo o un puente hacia Dios. Aquí emerge la paradoja. La libertad no nos aleja de Dios, sino que nos permite responder a su iniciativa. Como dice Carol Voltilla, la persona se realiza plenamente cuando se abre al tú divino y humano. Sin embargo, esta libertad no es arbitraria. Está anclada a la gracia, un don gratuito que nos capacita para vivir según nuestro designio original. Cristo, el nuevo Adán, según 1 Corintios 15:45, encarna este ideal. En él, la humanidad encuentra su plenitud, no como un concepto abstracto, sino como una vida entregada por amor. La encarnación, muerte y resurrección de Jesús no solo revelan el rostro de Dios, sino también el nuestro. Somos llamados a ser santos, es decir, seres plenamente humanos. En tercer lugar, el diálogo con el mundo actual, dignidad, pecado y esperanza. En un mundo donde el individualismo y el relativismo cuestionan la noción de dignidad, la teología ofrece respuestas radicales. El ser humano no es un medio para un fin, sino un absoluto relativo, valioso en sí mismo, pero siempre en relación. Esto desafía estructuras que cosifican a las personas, ya sea por motivos económicos, raciales o ideológicos. Pero no podemos ignorar la realidad del pecado. La ruptura con Dios nos lleva a usar mal la libertad, convirtiendo el don de la autonomía en egoísmo. Sin embargo, la historia no termina aquí. La preocupación de Dios por nosotros se manifiesta en su deseo de restaurar la relación, la justificación por la gracia y la promesa del reino, donde la libertad y la dignidad se vivirán sin sombra. En conclusión, el interés superior de Dios por el hombre no es una idea abstracta, sino el eje de la historia de la salvación. Desde la creación hasta la cruz, Dios apuesta por nosotros, seres frágiles, pero muy amados. Esta verdad nos invita a vivir con gratitud y responsabilidad, como administradores de su creación, como personas en relación y como libres colaboradores de su reino. Que estas palabras nos muevan a preguntarnos, ¿cómo reflejamos hoy en nuestras vidas que somos copias del Dios vivo? Que Dios nos bendiga.